Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Quiero hablarles sobre el clamor de los adoptados del Padre. Usted y yo somos adoptados por Dios. Y eso es lo que dice, mire este pasaje que acabamos de leer, que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, a nosotros viene una redención. Diga conmigo, redención. Viene una reconciliación entre Dios y el hombre. En el momento que usted le dijo a Jesús, Señor, yo creo en tu sacrificio, yo creo en ti, yo te recibo en mi corazón. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Que se da una reconciliación. Somos nosotros redimidos y el Señor viene y envía su Espíritu Santo a nuestro corazón y ese Espíritu Santo nos lleva a nosotros a clamarle a Dios y a decirle, papá. Nos lleva a clamar a Dios y a decirle, Padre. Le he enseñado en repetidas ocasiones que nadie, hasta que Jesús apareció, se refirió a Dios como Padre. Y ahí en fuera llamaban Padre a Abraham, pero no llamaban Padre a Dios. No se podían imaginar a Dios como un Padre, ni tampoco los israelitas se podían imaginar a ellos como hijos de Dios. Y siempre decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero viene Jesús y dice, pues mayor que Abraham es Dios quien lo llamó a él. Y yo soy hijo de Dios. Y les dice, ¿verdad? Ustedes alardean de llamarse hijos de Abraham, hijos de Isaac, de Jacob, pero yo soy hijo de Jehová, yo soy hijo del Padre, Él me envió. Póngame atención a lo que le voy a enseñar. Jesús era hijo ilegítimo de José, pero era hijo legítimo de Dios. Nosotros somos hijos ilegítimos de Dios. Somos hijos legítimos de nuestro padre biológico. Imagínense ustedes que todos los judíos llevan un censo, ¿verdad?, de las generaciones. Entonces, cuando a José le toca ir a presentar a su primer hijo, que es Jesús, no es su hijo. No es un hijo legítimo de José. Y Jesús dice, yo soy hijo legítimo del Padre. Entonces, el Señor ahora nos dice a nosotros no somos hijos legítimos de Dios. Somos hijos adoptados, y eso es lo que dice el libro de Gálatas. Y también Romanos, ¿verdad? 8:15, que lo leíamos al inicio. Usted y yo hemos sido adoptados por Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, esa adopción nos lleva a nosotros a poder sacar de nuestro corazón y decirle a Dios, Padre, papito lindo, o mi papi. Hay personas, cristianos, que nunca llamaron a su papá biológico, papito o padre lindo. Y de repente con Dios sientes esa necesidad. Porque dice ahí que el Espíritu Santo que hay en nuestro corazón nos lleva a clamar, Abba Padre. Te lleva a clamar, te lleva a venir y decirle. ¿Quién le enseña a un bebé que tú eres papá? ¿Quién le enseña a un bebé que tú eres su papá y que te debe de llamar de esa manera? Un bebé empieza, ¿verdad?, poco a poco a empezar a sentir, la necesidad, el poder venir y clamar, papá o papi. Y todos aquellos que escucharon eso, ¿verdad?, de sus primeros hijos por primera vez, saben la gran emoción, el gran gozo, la gran alegría que se siente. Que tu hijo, tu hija, por primera vez te diga papi o te diga mami. Y lo mismo cuando el creyente, el cristiano, logra ver a Dios como su Padre y comienza a llamarlo papá. Eso trae gozo al corazón de nuestro Señor. ¿Sí dice amén conmigo? El padre que ama jamás va a avergonzar a sus hijos. Un papá que ama a sus hijos jamás va a dejar que sus hijos pasen vergüenza. Jamás lo va a hacer. Siempre va a mantener la honra de sus hijos.
Hay padres, ¿verdad?, que sus hijos son bien tremendos. Y aún así, ¿verdad?, no lo reconocen. No porque no se den cuenta. Usted dígale a la mamá de un borracho que su hijo es un borracho, ¿y qué va a decir ella? Ay, se toma una de vez en cuando. Y ella sabe en su interior que sí lo es. Pero los padres, cuando aman a sus hijos, cuidan la honra de sus hijos. Por eso decíamos el domingo pasado que usted no puede estar dejando que la gente de afuera vea la intimidad de su casa y andar contando sus problemas afuera. Y hay gente que su desesperación por no saber qué hacer con sus hijos empieza a ponerlos en vergüenza. Y no lo debemos de hacer. Dios no hace eso contigo. Dios no hace eso con nosotros. Él nos cuida porque somos hijos a los cuales Él ama con todo su amor. Por eso le envió a Jesús. Y el hecho que el Señor, ¿verdad?, no te exponga no significa que va a solapar nuestro pecado. Lo va a arreglar con nosotros en secreto. El corazón de un hijo lastimado le va a costar mucho. De un hijo lastimado por su papá terrenal le va a costar mucho relacionarse con su Padre celestial. Un hijo que ha sido lastimado en su corazón, que nunca ha podido experimentar el amor de un padre, le cuesta ver a Dios como padre. Por eso, a veces escucho personas, ¿verdad?, que no pueden orar o clamar a Dios como padre. Y el Señor trae sanidad. La declaración de Abba Padre habla de la relación íntima entre el padre y el hijo. Diga conmigo, relación íntima. Más te relacionas con tus hijos, más te llaman de una manera muy amorosa. Más te relacionas con tus hijos, más amor sienten ellos de ti. Más te relacionas con tus hijos, más quieren ellos estar tiempo contigo. Más nos relacionamos con el Padre, más nos relacionamos con Dios y más amor vamos a empezar a sentir nosotros por Dios. Es como funciona la intimidad. Mientras hay más relación, hay más expresión de amor. El hijo abandonado odia el abandono por cómo el abandono lo lastimó. Pero si no perdona, él también se va a volver en un padre abandonador. Si yo soy un hijo que fui abandonado por mi papá y no logro perdonar a mi papá, traigo en mí esa herencia, esa maldición. Porque el perdón es el que rompe las ataduras. El perdón lo rompe. Entonces, como siempre le he dicho, el perdón no significa, ¿verdad?, que yo estoy dejando que él se salga con la suya. El perdón significa que yo no quiero andar por esos caminos que tanto rechazo, que tanto daño me han causado y que tanto me han lastimado. Entonces, ¿cuánto usted ha sufrido por el abandono de su papá o el abandono de su mamá? Se sufre mucho por eso. Amén. Te abandone voluntaria o involuntariamente. Entonces yo soy un hijo abandonado por mi papá, involuntariamente. Él no quería que lo mataran y yo tampoco quería que a él lo mataran. Pero lo mataron. Y entonces me quedé en una edad adolescente abandonado de mi papá. Si usted fue un hijo o una hija abandonado voluntaria o involuntariamente de su papá o de su mamá, y le tocó crecer sin él o sin ella, ¿verdad? Y usted no se libera de eso. Usted no se libera de esa herida. Usted se puede convertir en un padre abandonador. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, si algo tienes que guardar, es tu corazón. Y no puedes en tu corazón estar guardando un abandono. Si dice amén conmigo. No puedes andar por la vida sintiéndote abandonado o abandonada en todo momento, en todo tiempo. No puedes vivir de esa manera. De tal forma que cuando alguien te diga, ¿y cómo se llama tu papá?, te cambia el semblante, te pones todo triste, te molestas o hasta te enojas y no quieres ni decir quién es tu papá. Y dices, pues no tengo.
todo el gozo, toda la alegría que había, toda la paz que había en ti, en ese momento te cambia, porque estás guardando en tu corazón algo que te resta y que te quita la vida. Y dice la palabra del Señor ahí, que en el corazón, de ahí fluye, de ahí brota, eso significa la palabra mana. De ahí brota la vida. Entonces, si tú en tu corazón estás guardando cosas que no debes hacia tu papá, hacia tu mamá, tú dices, ¿verdad? Pues yo no tengo papá, porque él decidió irse a buscar otra mujer y hacer otra familia y a nosotros no nos quiere. Y por mí que se muera. O cosas peores. No puedes estar guardando eso en tu corazón, porque eres tú el que no se merece que si fuiste lastimado como hijo, ahora también seas lastimado cuando llegues a ser padre, o empieces tú a lastimar. La Biblia dice que el Señor repite las bendiciones hasta 4 generaciones. Si dice amén conmigo. El diablo repite las maldiciones hasta 4 generaciones. Entonces, él logró derrotar a tu papá, ahora te quiere derrotar a ti. Que tú seas un hombre o una mujer fracasado o fracasada familiarmente hablando. Y que tú digas, nunca pude ser un buen esposo, nunca pude ser un buen padre, nunca pude ser un buen hijo. Ya estoy grande y me arrepiento de la vida que viví como esposo, como esposa, maltratando, lastimando, ¿verdad? Dañando mi hogar. Me arrepiento de lo que hice como hijo con mis padres. Entonces eso es lo que el enemigo busca, que llegues a una edad de vejez y que no tengas en qué contentarte, sino de qué estarte lamentando una y otra vez. Y entonces ya tengo en derrota a tu papá, a tu mamá, no fue un buen papá contigo, ahora el enemigo quiere esa maldición repetirla en ti. Ahora quiere esa maldición repetirla en tus hijos, en tus nietos, hasta 4 generaciones. Por eso es que usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a perdonar. Y no puedes guardar eso en tu corazón. No guardes cosas que te dañan o que te lastiman. Si dice amén conmigo. La redención que recibimos es la marca de la adopción. Usted, como yo sé que soy un hijo adoptado por Dios, mire lo que dice Romanos, capítulo 8, verso del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hace un momento Gálatas dice que el Señor enviará el Espíritu Santo a nuestros corazones y que ese Espíritu nos llevará a clamar, Abba Padre. El verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Insisto, póngame atención, yo estaba esclavo a una atadura, a una maldición generacional de mis padres, y dice la Biblia que ahora que soy hijo de Dios no puedo seguir con esa misma esclavitud. Dice, el espíritu que te dieron es para que seas libre, no para que sigas atado. Ya soy cristiano, pero sigo odiando a mi papá. No es ese el espíritu que Dios ha puesto en ti. Ya soy cristiano, pero no logro perdonar a mi mamá. Una vez mi mamá me dijo que si la invitaba a la iglesia, y le dije que ni se aparezca por ahí, que no la quiero ver ahí, que en la iglesia yo soy feliz y si me arruinó la vida en la casa, que no me la vaya a arruinar a la iglesia. Ya le dije, ¿verdad?, a mi papá que no quiero que él vaya. Entonces no puede usted estar con ese espíritu de esclavitud. El espíritu que nos han dado es un espíritu de perdón. Dice ahí el verso 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio a tu espíritu. El Espíritu de Dios no te va a decir odia. Si tú estás odiando, es un espíritu de esclavitud el que está guiando tu espíritu, no el de Dios. El Espíritu Santo no te va a decir no lo perdones, no la perdones. Y si tú estás sintiendo rencor, odio y no quieres perdonar, eso no te lo está guiando el Espíritu Santo. Si dice amén conmigo.
Y entonces es claro, aquí mire cómo la redención, el perdón, es la marca, ¿verdad?, de que nosotros ahora somos adoptados por Dios. Escúcheme bien. No sé si alguna vez usted ha visto alguna película. Lo dudo porque se les ve el rostro de santos que no ven películas ni series. Pero por si alguno, en algunas películas nos muestran que cuando alguna pareja de padres va a un orfanato a adoptar, ¿verdad?, algún huérfano, no se los puede llevar a todos. Y hacen algo que a mi parecer es algo cruel, que los mandan a llamar a todos y los ponen así en fila y le dicen a los padres que escojan, que elijan a quién de todos quieren adoptar. Entonces yo no me imagino el corazón de los que se van, siempre me imagino el corazón de los que se quedan. Entonces imagínese, yo sé que estoy en este orfanato porque fui rechazado por mis padres. Ahora vienen unos padres nuevos y tampoco soy elegible para ellos. Y entonces cuando Dios viene a esta tierra, este gran orfanato, y los ve a todos en fila, ¿a quién cree usted que Él escogió? A todos. Y dijo a todos, voy a morir por todos. ¿Me motivan sus amenes? Y ahí estaba usted y ahí estaba yo. Y no somos rechazados. Él dijo a todos, voy a dar mi vida por todos. Mire, el precio por todos es alto, yo lo pago. El precio no va a ser barato, yo lo pago. Y ese es el Dios en el que hemos creído. Lo mismo, ¿verdad?, Dios ha hecho con nosotros. Ahora, hace mucho tiempo les enseñé que cuando pues un hijo, ¿verdad?, se queda sin padre, se le llama huérfano. Un esposo o esposa se queda sin su pareja, pues se le llama viudo o viuda. Pero cuando un padre pierde a un hijo, no hay forma de llamarlo. ¿Cómo le llama usted a un papá huérfano de hijo, viudo de hijo? No hay forma de llamarlo. Si dice amén conmigo. Un papá que pierde a un hijo, no hay forma de llamarlo. Y Dios entiende eso, porque Dios perdió a su hijo. Por 3 días su hijo murió, por 3 días su hijo estuvo, ¿verdad?, sepultado. Por 3 días su hijo estuvo muerto. Dios lo entiende. Y Dios no se creó un nombre para él por haber perdido a su hijo. Y los papás que han perdido un hijo saben que es un dolor bastante difícil, complicado. Yo no me logro imaginar perder a uno de mis hijos, ni tampoco qué sentiría. Si estoy loco, creo que me volvería más loco. Entonces, no hay forma de llamar a un padre así, a un padre que pierde hijos. ¿Sabe por qué Dios no se puso un nombre así? Porque Él siempre va a querer que lo llamemos papá. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si dice amén conmigo. Entonces Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. El adoptado siempre vive dando gracias por el que lo redimió. Hay personas que han sido adoptadas y en vez de ser agradecidos con los que lo adoptaron, deciden vivir amargados con los que lo rechazaron. Si tú fuiste rechazado por tu papá o por tu mamá y Dios llevó a ti un abuelo, un tío, alguien a quien ves como tu papá y como tu mamá, debes de vivir agradecido porque Dios puso esa persona en tu camino o en tu vida. Debes de darle gracias a Dios y vivir agradecido por Él. Si tú dices, yo a él lo veo como mi papá, yo a ella la veo como mi mamá, dale gracias a Dios por eso. Y no vivas amargado por el que te rechazó. No vivas amargado. ¿Y por qué me rechazó? ¿Y qué hay de malo conmigo? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué se fue con alguien más? ¿Por qué no me quiso? No debes de vivir de esa forma, sino decir, Señor, gracias por esta persona que pusiste en mi camino para redimirme y que no sea un hijo o una hija abandonada. Si dice amén conmigo. Entonces debemos de ser agradecidos. Cuando los hijos lloran, los padres responden, ¿verdad que sí?
Mire lo que dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Escuché a una pastora que ellos tienen un ministerio allá en Centroamérica en los orfanatos. En Centroamérica hay muchísimos orfanatos, muchísimos niños abandonados. Y entonces ella dice que cuando van a los orfanatos, las primeras veces que empezaron a entrar, algo que les sorprendió es que en los orfanatos los niños no lloran. Y ella dijo, aquí hay tanto niño pequeño, ¿por qué no lloran? ¿Sabe por qué no lloran? Porque el lloro es la forma de un niño de llamar a su papá o a su mamá. Y ella preguntó eso y los que cuidan el orfanato le dijeron, pues los niños empiezan a llorar los primeros días y se dan cuenta que nadie viene. Y entonces dejan de llorar, porque nadie viene. Imagínese usted, estando en medio de una prueba, llorar y que Dios no venga. Dios nos libre de eso. Si dice amén conmigo. Bienaventurados los que lloran, porque recibiremos ¿qué? ¿Recibiremos qué? Consolación. Cuando tú sufres, tu Padre viene en rescate de ti. Cuando tú estás en una casa, en tu hogar, y tienes hijos pequeños y los escuchas llorar, luego vas a ver qué quiere, qué le pasa, qué necesita. Y tratas hasta de adivinar, te vuelves adivino ahí. Le das de comer, lo sobas, lo cuestas, lo paseas, lo bañas, lo secas, lo vuelves a bañar. Estás buscando a ver qué es lo que le pasa. Y no te puedes ir a acostar hasta que veas que tu hijo, tu hija, dejó de llorar y está en paz. Te puedes ir a dormir, ¿verdad que no? Aunque el día siguiente andes como zombie, ¿verdad? Todo desvelado, todo lagañoso, ojeroso y sin ilusiones, pero no puedes abandonarlo. Si dice amén conmigo. Lo mismo hace Dios contigo, Él no te abandona. Tus lágrimas, hoy no parecen traer nada bueno. Lloras, sufres y no ves nada bueno en eso, pero para Dios son una semilla preciosa, porque son la esencia de tu alma. Mire lo que dice Salmo 126, capítulo 5, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrima, con regocijo, segarán. Irán andando y ¿qué? Llorando. El que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hace tiempo le prediqué de eso, que nuestras lágrimas son un tipo de semilla cuando las derramamos delante de Dios. Cuando las derramamos. Cuando tú quebrantas tu alma y le dices, Señor, ya no puedo. Y empiezas ahí a derramar tu alma. Y empiezas ahí, ¿verdad?, delante de Él, a abrirle tu corazón. Dios toma cada una de tus lágrimas y las ve como una preciosa semilla. Y tú sigues tu vida y sigues a lo mejor andando, llorando, sufriendo y dices, ¿hasta cuándo, Señor? Y dice la Biblia que cuando regresas, ya vienes con cosecha. Si dice amén conmigo. Entonces, un niño, una niña que llora porque quiere comer, porque quiere una mamila, empieza a llorar y cuando el padre o la madre va, recibe su cosecha, recibe su bendición, recibe su alimento. Si se siente mal del estómago y le duele, recibe su bendición. Su papá viene y le atiende. No importa si el niño o la niña ya tiene 15 o 20 años ese zángano, allá va la mamá a verle, ¿verdad? Y el papá dice, déjalo, ahorita se le va a pasar. No, mi nene, mi nena, dice. ¿Qué le pasará? Entonces, ay, es que tuve pesadillas. Y a ver, y sana, cabecita de rana. Y ahí está la mamá y el papá. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hijos. Si dice amén conmigo. Dios no es indiferente hacia tu dolor. Entonces, grábese bien esto que le voy a decir. Usted, que su papá lo dejó, o la dejó, su mamá lo dejó o la dejó, el diablo pensó que si te dejaba sin papá te iba a destruir y que no ibas a poder hacer nada en tu vida.
El diablo pensó que si te dejabas sin mamá, ibas a fracasar. Eso es lo que pensó. Si dice amén conmigo. Pero no lo logró, porque Dios estaba contigo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar. Mateo capítulo 7, verso del 7 en adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas ¿a quiénes? A los que les piden. Quiero terminar dejándole esta idea en su corazón. Los padres dejan huellas en nosotros. Las huellas buenas que mi papá había dejado en mi vida se volvieron pequeñas con la huella tan grande y tan dolorosa que había en mi corazón por la muerte de él. Y hubo un día donde tuve que decidir qué iba a ser más importante para mí, las huellas buenas o las malas. Y lo que quiero decirte es que tú no puedes darle más valor a las huellas malas que a las huellas buenas. Debes dejar que si hay una huella buena en tu vida, esa sea la más significativa. Si tú dices, yo no recuerdo mucho de mi papá, pero recuerdo que un día me cargó, quédate con esa. No te quedes con la huella que dejó el que no te volvió a ver y que no te volvió a abrazar y que no te volvió a besar. No te quedes con eso. Entonces, yo he platicado con mi esposa que una de las cosas que me duele mucho es no poder enseñarle a mi papá el hombre en el que me convertí, porque era algo que él siempre platicaba conmigo. Quiero que seas un hombre de bien. Y me empezaba a decir qué tipo de hombre debería de ser. Una de las cosas que me duele es no presentarle a mis hijos. Pero esas son huellas que no pueden ser más importantes que las buenas. ¿Sabe por qué? Bueno, algunos lo han visto. ¿Sabe por qué juego con mis hijos? Porque esa huella la tengo presente. Decidí darle importancia a esa huella que dejó mi papá conmigo. Y así hago muchas cosas con ellos, porque son huellas que decidí que se volvieran las más importantes. Entonces, ¿qué huellas dejó tu papá o dejó tu mamá? Las buenas, dales importancia, aunque solo sea una. La única huella, pastor, que hay en mí es que mi mamá me contó que el día que nací me cargó, me besó y dijo, qué chulo que está mi hijo, qué chula que está mi hija, quédate con esa huella. Y vive siendo un chulo o una chula. Amén. Si tú traes una huella marcada en tu corazón, muy mala, vas a empezar a marcar con esa misma huella a tus hijos. Y los vas a empezar a tratar también muy mal. Y los vas a marcar a ellos también con mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso mi consejo es, no te quedes con esa huella. Si dice amén conmigo. ¿Qué condiciones te pone Dios para recibirte como hijo? ¿Verdad? Hay una sola, y es que tú puedas creer en Él, que puedas creer en Jesús. No seas un hijo con mente de jornalero en la casa del Padre. El hijo pródigo dijo, ya no soy hijo, pero si pido lugar de jornalero, de eso me pueden aceptar. Y entonces él regresa y le dice al papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, acéptame como uno de tus ¿qué? ¿Sabe por qué decía eso el hijo pródigo? Porque sabía lo malo que había hecho. ¿Sabes por qué te cuesta a ti verte como un hijo, como una hija de Dios? Porque le estás dando mucha importancia a lo malo que hiciste. Es que yo le fallé mucho al Señor. Yo hice algo muy malo en contra de Dios. Yo hice muy malo en contra de mi familia, de mi esposa, le fui infiel a mis hijos. Entonces, cuando tú regresas a la iglesia y dices, Señor, con que me veas como jornalero, con que me des sueldo, con que me des trato de jornalero, estamos bien.
No puedes tener mentalidad de jornalero siendo hijo en la casa de tu padre. El error que hayas cometido. El hijo pródigo deseó que su papá estuviera muerto para poder heredar su herencia. Y el papá le dijo, no necesito morirme, ¿quieres mi herencia? Aquí está. Y se lo dio. Y él se lo llevó y se lo fue a gastar todo. Y no de una buena forma. No fue a poner un negocio, ¿verdad? Ni nada por el estilo. No fue a invertir, no fue a hacer nada bueno. Fue, dice la Biblia ahí, a tomar y a gastarlo con prostitutas. Ese era un dinero que al padre le había costado años poder juntarlo. Y él, en cuestión de poco tiempo, se lo gastó con bebidas y con prostitutas. Le quitó el valor y la honra, el sacrificio, a todo ese dinero. Y luego dice, ahora mi vida está mal, ya no merezco ser llamado un hijo, ¿verdad?, de mi padre. Y a lo mejor tú dices, Dios confió en mí, Dios me hizo un llamado, yo levanté mi mano y dije, sí Señor, te voy a servir. Y luego hice algo muy malo delante de Dios y le fallé a Dios. Y ahora vengo a la iglesia, pero ya no me siento muy hijo o muy hija de Dios. Quiero decirte que no puedes tener mente de jornalero siendo hijo en la casa de tu padre. Cuando el padre le vio, no dijo, ahí viene un nuevo jornalero. Salió corriendo a abrazarlo, porque dijo, mi hijo muerto era, y ya seguía el padre viéndolo como un hijo. Y dice la Biblia, si tú haces algo malo y tu padre terrenal, que es malo, te perdona, ahora dice, imagínate Dios, que solo sabe dar buenas cosas. Así es Dios. Por eso tenemos que vernos con una mentalidad de hijos.